Muy buenas noches, profe. Mi nombre es Daniel Peña. Buenas noches, profe. Mi nombre es Miguel Borín y hoy vamos a hablar sobre las leyes de Kirchhoff. Muy buenas noches de nuevo, profe. Pues mi nombre es Daniel y mi compañero Miguel Ángel. Como comentaba mi compañero Miguel Ángel, vamos a dar una breve explicación de lo que son las leyes de Carnot. Entonces, empecemos. Principalmente, las leyes de Carnot se manejan de dos tipos, una de corriente y la otra de voltaje. Para iniciar la explicación vamos a empezar con la de corriente. ¿Qué es lo que nos dice la de corriente? La suma de las corrientes que entran en un área cerrada del circuito igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Esto qué quiere decir? Que la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nodo son iguales a cero. Pero lo que nos dice esta definición, yo lo basé principalmente en lo que es en una frase, ¿sí? La frase en la que yo coloqué es que todo lo que entra, sale. En poco, ¿a qué me refiero con que todo entra? Quiere decir que todo lo que entra en este caso es toda la corriente que entra en el circuito y lo que sale es lo que se encuentra en el nodo. Pero vayamos a la definición de qué es un nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión en común. ¿Qué quiere decir esto? Una conexión en común, ¿qué quiere decir? En el circuito, como se ve en el ejemplo de abajo, identificamos cada uno de estos punticos que se encuentran aquí. Estos se conocen en un circuito como nodos. Los cuales están compuestos por uno o más conexiones. A esas conexiones, a ese nodo, se le llama y se les conoce como ramas. Si vamos a ver un ejemplo. Uno de los ejemplos más casuales y uno sencillo, podemos decir que aquí están entrando valores. Si digamos en esta resistencia están entrando 2 amperios y en esta otra están entrando 3 amperios, que en total al llegar al nodo tiene una salida de 5. Por eso la ley de Kirchhoff dice que todo lo que entra sale. Si entraron 5, los 5 tienen que salir. Otro ejemplo que encontramos aquí, aquí en este caso está entrando 1 amperio, pero también está entrando otro valor. Digamos, en este caso, si nosotros no sabemos cuánto es el tamaño de esa corriente que está entrando, bueno, este es muy sencillo porque pues aquí ya es obvio, si están saliendo dos y está entrando una, por ende, obvias razones, está entrando una para que salgan las dos. Hagamos uno más complejo. Este es uno más complejo, ¿sí? Donde se está manejando, donde tenemos un nodo con sus diferentes conexiones, unas conexiones que entran y otras conexiones que salen. En este caso, no sabemos que están saliendo 5 del nodo y están saliendo 3, están entrando 4, están entrando 2, pero no sabemos cuánto están entrando para esta resistencia. Entonces lo que hacemos es hacer una pequeña derivación de y la que vemos aquí a continuación. Principalmente lo que nosotros hacemos es lo siguiente: cogemos los valores que están entrando. En este caso cogimos 2 que son los que están entrando, 4 que son los también que están entrando, más el que vamos a hallar en este caso que también está entrando, y estos que son los de salida, que es el 3 y el 5. Entonces procedemos a derivar lo que es la i. En este caso dejamos los valores en positivo porque están saliendo, menos 4, que es el valor que está entrando, menos 2, y haciendo el cálculo general identificamos que el voltaje de esta corriente es de 2 miliamperios. La segunda ley de Kirchhoff es la ley de voltaje. ¿Esta qué definición nos da? Indica que la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria o circuito cerrado en el cual debe ser cero. Esta ley es también llamada la segunda ley de Kirchhoff, regla de un bucle o la malla de Kirchhoff. Primero que todo, ¿qué es una malla? Una malla es un camino cerrado formado por un elemento de circuitos, de un circuito cerrado. Vale la aclaración. En este caso podemos encontrar un ejemplo
que nos muestra en la parte de abajo, este es un circuito el cual está compuesto por 4 mallas. Las mallas es cada una como lo dice, es formado por un circuito cerrado. Esto es cerrado, está cerrado el circuito, esto se convierte en una malla. Aquí podemos encontrar un ejemplo más claro. Este ejemplo lo que nos da a conocer es cómo nosotros hallamos lo que es el voltaje total, y también podemos decir que esto en completo es una malla. Entonces veamos este ejemplo, cómo calculamos el voltaje de cada una de estas resistencias, y que al momento de sumarlas nos tiene que dar el valor de entrada. En este caso, si entraron 5, tiene que salir 5. Entonces, para este ejemplo de este circuito vamos a ingresar un valor de 5 voltios, el cual va a recorrer todo lo que es el circuito, y primero se va a encontrar con la primera resistencia, la cual tiene un valor de 4 ohmios, la segunda que tiene un valor de 5 ohmios y la tercera que tiene un valor de 1 ohmio. Nosotros, ¿cómo hacemos para identificar, para saber el valor, el voltaje que está pasando por esta resistencia? Primero hacemos un cálculo donde multiplicamos el valor de la resistencia, que es en este caso el número 4, por 5, que es el voltaje, y dividido la sumatoria de todas las resistencias, en este caso el valor de cada una de las resistencias. Y así sucesivamente con cada una. Al momento ya de encontrar los resultados, sumamos el resultado que nos dio de cada una de las resistencias, y al sumarlas nos da un valor de... Y todo esto es lo que ya concierne a la ley de Kirchhoff. Muchísimas gracias.